vamos a saludar con el ingeniero Richard Salazar, director ejecutivo de la Asociación de Exportadores de Banano Acorbanec. Vamos a hablar con él sobre el precio de la caja del banano para el 2021. Ingeniero, estoy junto a Gustavo Jiménez, que está desde Exteriores, quien también tendrá preguntas. Primero quiero darle la bienvenida y preguntarle si nos escucha. Buen día. Buen día, estimado Jaime, estimado Gustavo. Es un placer siempre estar en este prestigioso programa, Los Especialistas de Ecuador en Directo. A la orden y atento a sus comentarios y preguntas. Ingeniero, ¿cuáles son los problemas que enfrenta en este momento el sector bananero del país? A ver, definitivamente partimos de un producto, estimado Jaime, que es un producto de exportación y por ende depende del mercado internacional. Y lastimosamente nuestro producto está excesivamente regulado. Y digo excesivamente porque lastimosamente hay muchas cosas internas al interior del país que hacen que, entre otras cosas, encarezca costos de producción y mucha tramitología que lo que hace es engrosar más los costos y gastos, como les digo. No solamente del sector productor, sino también exportador. Con normativas laborales bastante radicales, ambientales, y una ley del banano expedida hace 23 años, ajustada a una realidad de esa época que no se apiada a la realidad de la comercialización actual, que es la que nos está pasando la factura específicamente. Yo creo que esos son los puntos más importantes de qué es lo que está pasando. Y digo esto porque lastimosamente se han presentado, no de ahora, desde hace algunos años, pérdidas de mercados importantes. Yo le decía en entrevistas anteriores que justo cuando se expide la ley del banano, los principales mercados eran dos: Estados Unidos y la Unión Europea, que representaban más del 90%. Ahora, esos dos mercados, estimado Jaime, no llegan ni al 38%. Pero el Ecuador y el sector exportador tuvo una reacción importante, y eso que se dejó de colocar en mercados importantes como estos, se abrieron otros mercados con Rusia a la cabeza, Medio Oriente, Asia Oriental, el mismo Cono Sur, Europa del Este, África, que son ahora nuestros principales mercados. El 62% de los destinos de exportación van a estos mercados, muy diferentes uno del otro, que actualmente son mercados inestables, un poco riesgosos y con problemas políticos y económicos en la gran mayoría de ellos, que son los que nos están pasando la factura. Ahora con el COVID en el mundo, con una afectación en la economía a nivel de todos los países realmente, desde los países desarrollados en adelante. Y adicionalmente a eso, una crisis en paralelo del petróleo. ¿Y por qué digo el petróleo? Porque gran parte de nuestros países compradores y consumidores, sus economías dependen del petróleo. Y ahí viene el problema principal, el tema precios, que nos han comprado más banano, porque contradictoriamente hemos exportado más banano este año, pero la mayoría de nuestros mercados fuera de Europa y de Estados Unidos nos han comprado más, pero a menor precio, porque han tenido devaluaciones de sus monedas, encarecimiento de la importación de la fruta por las constantes devaluaciones, etcétera, etcétera. Entonces, de fondo, eso es lo que ha pasado. Sumado a eso, a una sobreoferta que se ha presentado este año, no solamente en el Ecuador, porque les mencioné en programas anteriores que el año pasado se han sembrado y resembrado en total 8.000 hectáreas que entraron en producción este año. Pero también nuestra competencia internacional, básicamente en Centroamérica, también han tenido picos de producción que no solamente han saturado mercados como el de Europa y el de Estados Unidos, sino también otros mercados como el de África y Medio Oriente. ¿Cómo está el mercado de Asia? ¿Ecuador sigue exportando para Asia? Mira, sí, por supuesto, yo te diría que Asia Oriental es nuestro quinto mayor mercado, con una participación del 7,30%. Sin embargo, ha tenido muchas fluctuaciones y este mercado actualmente lo encabeza China, donde en el bloque general hemos tenido una reducción de casi el 8%, estimado Jaime, porque China es un mercado que también se fija mucho en el precio. Te compra una parte en contrato, pero la gran mayoría te compra en spot.
que es spot para la audiencia, es la compra de contado a la fecha en que se pacta la compra de la fruta, como son otros commodities como el petróleo. ¿Y qué está pasando con China? Que está comprando banano de estación en los países vecinos, donde incluso China también invierte sembrando banano, Myanmar, Camboya, entre otros, y Filipinas, obviamente, porque está más cerca, ¿no? Entonces está comprando más de estos países, pero se está exportando. Pero sin embargo, hay potenciales importantes en este mercado. El problema es que no tenemos acuerdos comerciales, estimado Jaime. Y en el caso de China nuestro banano le toca pagar un arancel del 10%, en Corea del Sur del 25% y en Japón entre el 20 y 30% dependiendo de la estación. Entonces, un poco eso es lo que está pasando en este mercado. Lastimosamente hemos tenido una reducción hasta agosto de casi un 8%. Antes de darle el paso a mi compañero Gustavo Jiménez, que está desde exteriores, le dejo la última pregunta, ingeniero Richard Salazar. ¿Cuál ha sido el impacto de la COVID al sector bananero? A ver, al inicio, yo creo que como sector bananero, al interior en primer lugar, y después te doy los comentarios al exterior. Al interior nos cogió un poco preparado, y te digo por qué. Porque ya desde el año pasado, con la alerta de la llegada del Fusarium Raza 4 en Colombia, inmediatamente el sector productor y exportador comenzaron a adoptar medidas de bioseguridad. Que lo que se hizo con la presencia del COVID este año, lo que se hizo fue simplemente radicalizar un poco más esto. Por eso es que nuestro sector nunca paró. Nos cogió más preparados a nivel de finca. Obviamente hubieron ciertos casos fortuitos de ausentismo de personal que fue de una u otra manera cubierto temporalmente por personal nuevo. Pero problemas logísticos sin duda lo tuvimos, no solamente al interior, sino incluso en los mercados, en la distribución también hubieron complicaciones. Pero con todos estos factores en contra, hemos exportado más banano, como te decía. Fíjate tú que hasta agosto del 2020 exportamos 260.646.000 cajas, un 8,45% más. Tú me dirás, bueno, pero si exportamos más banano, ¿por qué tenemos una crisis de precios? La crisis de precios la tenemos porque, como te decía, el 60% de los diferentes destinos al que va el banano tienen problemas, intereses económicos, que han hecho de que nos compren más banano, pero a menor precio. Lo que se ha habido es que, y incluso en Estados Unidos y en Europa hubieron problemas. Al inicio recuerda que estaba en un confinamiento total, la distribución fue muy complicada, nos cambiaron las condiciones de los contratos, porque nosotros firmamos contratos todos los años, como usted sabe, y los importadores en todos los destinos nos cambiaron las condiciones, no solamente en volúmenes, sino en reducción de precios también. Y en parte todo eso sumó a la complicación, y si eso le sumas la sobreoferta que te mencionaba, se mostró o queda evidentemente demostrado de que ha habido más oferta que demanda este año, y por eso también el problema de precios sumado a la crisis económica de algunos destinos de nuestra fruta, ¿no? Ingeniero, buenos días. Un poco entendiendo esto, no se logra comprender cuál es la situación que reclaman los productores de banano en ese sentido, conociendo de que hay una venta importante según el Banco Central. Permítame leer, por favor. Según el Banco Central, de acuerdo a la comparación del año pasado, hasta el mes de agosto se ha vendido, ¿verdad? 2.600 millones, ¿verdad? Y es una cifra importante, lo que significa, y en comparación a lo que usted está manifestando, pues se podría decir que no habría mayor problema. Sin embargo, los productores de banano manifiestan pues que se ven afectados con el valor actual de la caja, y ellos están pidiendo un incremento, creo que, si no me equivoco, pase de 6.40 a 7.5, si no me equivoco. ¿Es viable o no es viable esa petición de los productores bananeros?
A ver, gracias, estimado Gustavo. Importante su pregunta para aclarar a la opinión pública muchos temas. La ley del banano, en su artículo 1, específicamente del precio mínimo de sustentación, dice que el Ejecutivo o la función ejecutiva a través del Ministro de Agricultura tiene que fijar el precio de la caja de banano cada año. Para esto llamará a mesas de negociación, que son representantes de productores y representantes de exportadores que de mutuo acuerdo pueden llegar a establecer el precio mínimo. Y de no haberlo, que fue el caso presente, el ministro tiene 7 días desde la reunión de la mesa de negociación para fijar el precio. De fondo, el precio mínimo de sustentación es la suma, de acuerdo a la ley, en el párrafo cuarto, y lo leo textualmente para que no quede la menor duda. El precio mínimo de sustentación es el equivalente al costo de producción promedio nacional, más una utilidad razonable. Y digo promedio nacional porque no se trata de que un grupo, por más importante que sea de productores, diga este es mi costo y por eso tiene que ser mi precio. La ley manda a sacar un promedio nacional, eficiencia más ineficiencia, de las diferentes zonas de productores, tanto de pequeños, medianos y grandes productores. Entonces, no es simplemente decir como un grupo importante, insisto, que es el que ha mencionado esa teoría, este es mi costo y este tiene que ser el precio. La ley dice que tiene que ser un costo promedio nacional. Y a nuestro entender, ese costo promedio nacional no es de 5.85 como lo mencionan ellos, sino 4.79. Y es más, con ese nivel de inversiones que supuestamente pone este grupo determinado de productores, debería tener una productividad de 2.500, casi 3.000 cajas por hectárea, con ese nivel de inversión en estos costos, ¿no? Sin embargo, se mantienen con 2.000 cajas por hectárea año, entonces es un poco contradictorio. Y esto obviamente pues, con la finalidad de que el costo por caja sea un poco más alto. Pero más allá de eso, porque esto al final del día, Gustavo, es un tema netamente técnico que amerita un análisis exhaustivo de costos y todo lo demás, pero queda en la subjetividad el tema de la utilidad razonable, ¿no? Entonces, a pesar de que es un tema netamente técnico, en los últimos años, y sobre todo en el anterior gobierno, no fue nunca de manera técnica la fijación del precio, sino más bien político. Y ese fue el gran problema, y esto me olvidé de comentárselo a Jaime, que uno de los grandes problemas que también tiene el sector bananero es que la política le ha metido mano al sector. En todo caso, a nuestro entender este costo o este pretendido precio de 7.05 pues es complicadísimo. Si el actual, estimado Jaime y estimado Gustavo, 6.40 es complicado por todo lo que le hemos comentado, vender a ese precio en los diferentes mercados. Usted se imagina con 7.05 prácticamente nosotros estaríamos perdiendo o siguiendo perdiendo mercados importantes. Entonces, más bien nosotros, dadas las condiciones, como les digo, esto es un producto que depende del mercado. Más bien la tendencia debería ser lo contrario, a recuperar espacios perdidos, sobre todo en la Unión Europea, donde lastimosamente nos siguen los... Usted sabe, estimado Gustavo, que los verdaderos o el actor importante que tiene el poder de mercado en este momento son los supermercados, y ellos son los que imponen las condiciones finalmente en el mundo a nivel de precios. Y lastimosamente siempre ha habido en los últimos años una guerra de precios. Ha habido una guerra de precios donde lastimosamente nos exigen más, con certificaciones, con todo lo demás, pero no está dispuesto a pagar un centavo más por la fruta. Entonces, nos estamos enfrentando a eso, a esta realidad, y pretender subir el precio de la caja, yo creo que sería peligrosamente irresponsable, por decirlo menos, porque realmente tendríamos una verdadera crisis de banano adicional a la que tenemos. Entonces, ingeniero, para nuestro entender debería ir en la vía contraria a comenzar a recuperar esos espacios perdidos con un precio más bajo que el actual, porque quedó demostrado que incluso el 6.40 quedó alto para las condiciones actuales del mercado. Y recuerden que el COVID se sigue manteniendo y se va a mantener para el 2021. El tema del petróleo, estimado Gustavo, ¿usted cree que va a subir para el próximo año a los niveles de $100 como estaban antes? Lo dudo. ¿Va a estar igual? Yo creo que igual para el próximo año como ha estado este año, ¿no? Entonces las condiciones no van a cambiar, van a seguir siendo iguales o quizás peores. Y a esto se sumaría
un anuncio que viene del mercado internacional en el que se habla de un exceso de la fruta desde Centroamérica, ¿es verdad eso? Por supuesto, es lo que les dije, en el mercado mundial, en este momento, esa crisis de precios que se está dando es por una sobreoferta. Ya la oferta superó la demanda mundial en este momento, por eso es esa crisis de precios y sobre todo en los mercados importantes fuera de Europa y de Estados Unidos, ¿no? Rusia Es real, sigue siendo, es real. Rusia sigue siendo uno de nuestros mejores compradores. Como país, es el primer comprador de banano del Ecuador. Como bloque, la Unión Europea es nuestro principal mercado. Pero en todo caso, te puedo detallar muy rápidamente. Nuestro principal mercado es la Unión Europea, con el 27, casi el 28% de participación. En segundo lugar, Rusia, con el 19%, Medio Oriente con el 16% en tercer lugar, Estados Unidos con el 9,70%, y ahí le siguen pues Asia Oriental con el 7,30%, Cono Sur 6,15%, Europa del Este 5,32%, África con Algeria a la cabeza 4,82%, entre otros. Ingeniero, finalmente, antes de darle paso a Jaime de la Cruz, ¿qué afectaciones se han presentado recientemente en el tema de la producción del banano que les esté afectando en la exportación? Por ejemplo, la emanación de cenizas del volcán Sangay, ¿afectó o no afectó la producción para la exportación del banano? Fíjese usted, y gracias, muy interesante su pregunta. El sector productor bananero, la verdad es que el sector productor exportador, la verdad, porque esto es un trabajo en conjunto, y esto es un sector que ha madurado muchísimo, donde usted ve mucho diálogo realmente, salvo un grupo determinado de productores que siempre lastimosamente, que se aparecen en los veranos, siempre le ven todos los peros y las cosas negativas. La ceniza nos viene cayendo, estimado Gustavo, desde hace más de 10 años, por si acaso. Entonces, este sector ya ha estado preparado. O sea, mire, fíjese usted que ya se usan fundas más resistentes. Se quedó. Parece que se cayó la señal, Jaime. ¿Algún problema? Está de vuelta, está de vuelta. Por favor. Les decía que el sector estuvo preparado. Ya veníamos utilizando desde hace algunos años, incluso desde abril, que fue la última caída de ceniza, con fundas más resistentes a esto, que básicamente entra la ceniza al racimo y en el movimiento del racimo, en el corte, etcétera, esa fricción hace de que se raye la cáscara, no es que afecte a la fruta. Qué pena. Lamentablemente. Qué pena, hay problemas con el internet desde la base celular o dispositivo que tiene el ingeniero Richard Salazar. Nuevamente, vamos ¿Me a intentar escuchan? escuchar. Sí, ahí lo escuchamos. Ahora lo escuchamos, ahora lo escuchamos. Le decía que el sector estuvo preparado con fundas aptas o resistentes incluso para la ceniza. Entonces, la afectación no fue mayor al 3% de la oferta y de las zonas productoras afectadas, básicamente en Guayas y parte de los ríos, ¿no? Fue mínima realmente. En ese caso, el sector productor está bastante preparado para este tipo de situaciones y eso se lo ve pues en las exportaciones semanales, ¿no? Jaime. Ingeniero, ¿cuál es el precio oficial del banano en la actualidad y cuál podría ser el precio para el 2021? Actualmente el precio mínimo de sustentación es 6,40, ¿no? La verdad, nosotros de manera responsable, dadas las condiciones actuales del mercado, y lo que se viene para el 2021, que no va a cambiar para nada el escenario del 2020 con relación al próximo año, creemos nosotros que lo lógico sería de que se dé una reducción del mismo, para poder no solamente mantenernos en los actuales, sino incluso comenzar o seguir recuperando mercados como el de la Unión Europea, que son más estables. Pero en paralelo también es importante que la política pública apunte también a poner más énfasis a los pequeños productores, que en números son la mayoría, ojo, el 75% de los productores
del Ecuador son pequeños productores de hasta 30 hectáreas, pero en producción no llegan al 20%. Es decir, se podría hacer una política de Estado focalizada para este segmento de hecho ya hay ciertos cambios que se han dado sobre todo en la parte tributaria, estimado Jaime y Gustavo, con el tema de los incentivos de las BPA. Yo creo que tenemos que trabajar en certificaciones para poder lograr captar más mercado. Uno de los puntos importantes de por qué hemos perdido mercados, aparte del precio, es que Europa y Estados Unidos te exigen certificaciones y hay muchos productores que no han estado dispuestos a invertir en tecnificación y en certificaciones de sus plantaciones de banano. Ese es un reto importante que también tenemos que trabajar. El Ecuador viene ya trabajando en una producción sostenible y yo creo que eso es irreversible. Ya el mundo, usted ve en Europa, con la política verde o el Green Deal, con el tema de la granja a la mesa, políticas básicamente con una protección al medio ambiente y al consumidor, con menor carga química en los productos, la eliminación del uso de plaguicidas, etcétera. Entonces, es un reto importante que se nos viene y tenemos que estar preparados con políticas adecuadas. En ese sentido, creo que es lo que nos toca, adaptarnos a las situaciones, a la realidad de los mercados. Por eso digo que nuestro producto depende del mercado. Y si el producto te pide productos más sanos, con menos químicos, etcétera, tenemos que adaptarnos. Y ese es el reto importante para el sector productor y exportador de banano, ¿no? ¿Quiénes son los productores que no están recibiendo el precio de $6.41? Mira, la ley del banano, en el artículo, si me permite, que es una muy buena pregunta también, en el artículo 1, en el penúltimo párrafo dice que todos los productores, comercializadores y exportadores estarán obligados a suscribir contratos de compra-venta. Hay un 40% que no quiso firmar contratos, estimado Jaime, para vender en spot. Y tiene una razón de ser esto, cuidado, no es que criticamos a este segmento del por qué no firmó contrato. Hay mercado spot a nivel internacional. Por ejemplo, en Medio Oriente, África te compran spot. Entonces, esas son las contradicciones de la normativa bananera que hay que ajustar. Hay mercados spot, pero la ley del banano aquí no se ajusta a la realidad de los mercados. Entonces, ese 40% que no quiso firmar contrato para vender en spot, lo hizo porque los 4 años anteriores el precio spot estuvo muy por encima del precio mínimo de sustentación. Y lastimosamente, por el tema del COVID y por el tema de la sobreoferta, los precios de spot se han caído a niveles de 4 o 3 dólares en algunas semanas. Entonces, son ellos los que, incumpliendo la ley, pretenden ahora que se cumpla la misma con el tema de recibir un precio mínimo de sustentación cuando no cumplieron la ley firmando contratos. Entonces, es ese segmento. No todos, porque hay muchos productores que sí están recibiendo el precio mínimo de sustentación. Lo que sí se ha hecho, Jaime, es que de acuerdo a la misma normativa te ha permitido, como se presentaron situaciones también, porque se vieron afectados contratos de los exportadores con los clientes, ajustar mediante una tabla de pagos. Te pago menos ahora, pero más después. Entonces, eso es lo que sí ha estado dándose también con aquellos productores que firmaron contratos. No todos, pero una gran parte, ¿no? Ingeniero, quiero agradecerle por habernos dado este espacio para conversar sobre el tema bananero. A ustedes por el tiempo y el espacio y permitirnos llegar a la opinión pública con nuestro punto de vista. Muchas gracias. Muchas gracias al ingeniero Richard Salazar. Él es el presidente de Acorbanex.